estamos aquí con Francesco Gazzella. Francesco, tú me vas a preguntar por qué ando con tanto papel. Por favor. Entre otras Todos cosas, se preguntan lo mismo, Mirna. Entre otras cosas, porque tengo acá la Constitución. ¿Y por qué tengo la Constitución? Porque, bueno, estamos en tierra derecha ya de cara al plebiscito. Exactamente. Acá tengo No queda nada. Mira, lo tengo marcado todo porque hay muchas polémicas que se han instalado respecto de lo que dice o no dice, ¿no es cierto?, esta propuesta constitucional. Y hay un estudio de Espacio Público junto a Ipsos que mostró que la plurinacionalidad, escuchen bien, un concepto que es, uno diría, es como la piedra angular, ¿no es cierto?, de esta propuesta constitucional, es muy resistido por la mayoría de los encuestados. Efectivamente, mira, tenemos una gráfica donde vamos a mostrar justamente lo que tú nos planteas. ¿Cómo está evaluada la nueva Constitución? Esa era la pregunta macro de este estudio, que su trabajo de campo fue hace muy poquito. Y en una escala del 1 al 7 es básicamente cómo chilenos, chilenas y los encuestados les fueron poniendo nota a distintos puntos. Pero los peores evaluados, como tú bien dices, son Estado plurinacional. Vamos a entrar a la definición porque este es un concepto que hemos escuchado mucho. ¿Te acuerdas tú que apenas nació en la convención nosotros lo tratamos de explicar y nos costó, no fue fácil? Y por otro lado, sistema de justicia indígenas. Básicamente, promedio 3.6, promedio 3.4, de las peores notas. Ahora, los encuestados fueron un poco mezquinos, diría yo, si tú me preguntas a mí, Mirna, en general, sí, con los temas. Por ejemplo, derecho a un ambiente sano, se sacó un 4.9 nomás. Un 4.9, exacto. Debería haber sido bastante mejor. Otro que, porque ese quizás tiene alguna polémica con respecto a su alcance, pero uno que básicamente yo creo que no hay chileno que no esté de acuerdo con la autonomía del Banco Central, un 4.1. Eso es muy interesante. Entonces, claro, fíjate que, pero mira, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Pongámoslo en contexto, pero detengámonos en el tema de la plurinacionalidad, porque el texto constitucional, para dejarlo súper claro, parte diciendo lo siguiente, su artículo 1. Chile es un Estado social y democrático, de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Perfecto. ¿Qué dicen aquellos que, porque hay sector que está por el rechazo, dice que la plurinacionalidad es un concepto muy complejo, que va a haber muchos privilegios para los pueblos originarios, todo este tema que divide al país, ¿no? Que divide al país, en lo judicial, en lo territorial, que lo atomiza, pero los que están por el apruebo dicen, ojo con el artículo 3, porque el artículo 3 lo que dice es que Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible. Ahí están las dos posturas que están chocando justamente a propósito del plebiscito. Y ustedes tienen que ir decidiendo si les parece bien o no el concepto y representa a Chile. Solamente para cerrar, ¿qué es la plurinacionalidad? Significa que dentro de un mismo Estado exista el reconocimiento de pueblos o naciones distintas, más de una, que son preexistentes, claro, al Estado de Chile. ¿Cómo han avanzado en esto algunos países para que tengamos alguna comparación también? Hay países que se han declarado plurinacionales, como en el caso de Bolivia, que tanto se usa, particularmente por personas que están en contra del texto. Claro. Pero también hay otros países que no tienen este concepto en sus constituciones. Por ejemplo, vamos a uno que no es soviético, digamos, Estados Unidos. No lo tiene, pero sí dentro de sus leyes reconoce que hay pueblos o naciones preexistentes al Estado de Chile. En fin, este es un debate gigantesco, importante, buenísimo, pero al menos sabemos que la plurinacionalidad como concepto es de lo peor evaluado por quienes el día de mañana van a votar. Vamos a estar ya conversando con dos ex convencionales, pero vamos a ir a lo que nosotros queremos decir es que aquellos que se llaman las fake news, ¿no es cierto? O, como lo hemos nosotros definido acá, es cuando tu día hace el fact-checking, o sea, el fact-checking de tu día o tu día check. Vamos a ir entonces, porque queremos comenzar precisamente con con algunos de los elementos. Hay muchos, vamos a ir cada... Es un mar de elementos. Es una cantidad. Por eso es muy importante el trabajo que hacemos los periodistas y vamos entonces con una de esas fake news, hablemoslo así, ¿no es cierto?, que han estado circulando y que son parte de las polémicas. A ver, vamos a partir por aquella que tiene que ver con el Banco Central. Y es la siguiente. ¿Por qué esta polémica, Francesco Gazzella? Recién revisábamos la nota. Exactamente. ¿Por qué esta polémica? Básicamente, una pequeña previa. Vamos. Cuando empezamos a discutir una nueva constitución, insisto, no había quien no dijera que el Banco Central, en su característica más importante para algunos, que sea autónomo, eso se tenía que mantener. Por supuesto. ¿Se mantiene o no? Bueno, pero ¿por qué todo esto? Porque comenzó a circular, ¿no es cierto?, un documento que señalaba que la propuesta constitucional no establecía la autonomía del Banco Central. Y vamos entonces a lo que tu día chequeó. ¿Será el Banco Central autónomo?
¿Cuál es la...? Porque lo que circulaba era que no sería autónomo. Pero claro. ¿cuál es? Bueno, esto es fake. Esto es fake. O sea, que no va a ser autónomo es fake completamente, sí. Francesco, porque definitivamente lo que dice el texto constitucional es que el Banco Central será un órgano autónomo. Aquí está, artículo 357, el Banco Central es un órgano autónomo con personalidad jurídica, patrimonio propio de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria. Y será la ley, ojo con esto, la que va a regular su organización, atribuciones y más. Es decir, el Banco Central, de acuerdo a la propuesta constitucional, es un órgano autónomo. ¿Te agrego algo más? Dígame. El ministro Marcel, quien era hasta hace poco el presidente del Banco Central, una vez que se formuló esta idea del nuevo texto, dijo, me parece que está bien. Y la actual presidenta del Banco Central, Rosana Costa, nombrada por Sebastián Piñera, también planteó, en conjunto con el Consejo, digamos, que lo que, al menos esta parte del texto constitucional, les parecía bien. Bien, vamos a otra polémica y que se suscitó a partir de una entrevista en nuestro programa Mesa Central de este canal el domingo pasado con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Lo pasamos a revisar? ¿Sí? Revisamos y comentamos. ¿Qué es lo que tuvo más apoyo? Por ejemplo, prohibir a los narcotraficantes, a los corruptos, volver a ocupar cargos públicos, poder ocupar cargos públicos. Y esta Constitución, de hecho, lo que hace es ir en el sentido contrario. Le permite a homicidas, personas que están incluso privadas de libertad, postular a cargos públicos, incluso narcotraficantes. Y eso es algo que yo creo que es inaceptable en cualquier proyecto constitucional. Aquí vamos con todo. ¿Te puedo hacer la pregunta? Check, por favor. Tu día cheque. Entonces, Mirna, ¿podrían personas condenadas a homicidio postular a cargos públicos? Definitivamente esto es un fake. ¿Por qué es un fake news? ¿Por qué? Vamos a revisar por qué. Porque el artículo 172, escuchen bien, de la actual propuesta constitucional dice lo siguiente: no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción, como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás, ojo, los demás que así establezca la ley. Los términos y plazos, espérate, de estas inhabilidades se van a determinar por ley. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que ocurre es que, claro, efectivamente no dice que personas que han sido condenadas por penas aflictivas, que son 3 años y un día, pueden postular o no a cargos públicos. Pero cuando nos vamos a la ley, ¿qué dice el Código Penal? ¿Qué es lo que tenemos que revisar? ¿Pasamos a revisar lo que dice el Código Penal? ¿Lo tenemos? Bueno, el Código Penal señala en dos artículos, aquí está, artículo 28, las penas de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación mayores llevan consigo, escuchen, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesionales titulares mientras dure la condena. Eso es muy importante. Sí. ¿Sabes por qué es importante? Porque una persona que cumple condena, cuando se cumple, vuelve a recuperar lo que se llama la ciudadanía, que son sus derechos de votar y también de presentarse a cargos públicos. Esto es. ¿Vamos con más? Oye, ¿sabes tú que el alcalde Codina fue consultado posteriormente con esta misma información y él planteó que de alguna manera esperaría que el texto hubiese sido muchísimo más claro con respecto a su idea? Yo simplemente estoy poniendo todo en contexto, ¿no? Porque él planteó, cuando le preguntaron, bueno, pero ¿y esto? ¿Y lo que dice el Código Penal? En fin, dijo, no, yo creo que todavía la puerta, que al menos en el texto constitucional, quedó abierta. Bueno, hay otros temas más. Por ejemplo, se va la presidenta Bachelet y no grabó ningún spot para ninguna cápsula, ningún video para la prueba. Ya dejó una carta. Pero ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Oye, espérame, pero que ese tema es entretenido, porque claro, las expectativas que genera Michelle Bachelet eran altísimas. Y fue potente el aterrizaje, pero parece que la embarcación de vuelta no le sirvió a los que esperaban algo más de ella. Al menos dice que ella no se sentía cómoda con dejar una presencia, digamos, una opinión, digamos, no una participación mayor. O plasmada en una campaña. Pero vamos a preguntarle a los ex convencionales que están con nosotros directamente y pasamos a revisar qué tal, cómo están ustedes.
Está hablando por teléfono, Cristian Monti. Sí. ¿Cómo Está está? conectado, Cristian, permanentemente. Pero Está que- hablando con Germán Codina. Está chequeando las fake No, news. pues, de ¿Qué todas dijiste? maneras. ¿Qué dijiste? ¿Cómo te No, está defiendo? chequeando las fake news. Oye, A ver, muy ¿Qué buenos tal? días. ¿Cómo ¿qué te- tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gran alcalde Germán Codina. Sin duda. Sí. eso Sí, no- pues no nadie, está en duda. nadie lo puede Más negar. constitucionalista, eso sí, porque como que no le achunta mucho, pero alcalde es muy bueno. Algo de razón tiene en lo que dijo. A ver, entremos en esa polémica inmediatamente. ¿Qué tiene de razón? Porque Mina explicaba, Cristian, que una cosa que hay en el texto y otra en el Código Penal hacen imposible que lo que él diga sea una verdad. Usted dice algo de verdad. ¿Qué de verdad? A ver, yo creo que, y coincido con lo que decía Germán, con lo que decía el alcalde, el texto podría haber sido más claro. Ocurre que nunca ha sido muy válido, o más que válido la palabra, no es la técnica adecuada dedicar a la Constitución a redecir cuáles son los delitos Todo y cada uno, o los ¿no? requisitos para respecto de una determinada situación como esta. Ya. El ideal habría sido remitirlo todo a la ley. Entonces, se establece un catálogo de delitos y por lo tanto respecto de eso existe una prohibición. Nosotros en el debate constitucional hicimos ver este punto. Les dijimos, ¿por qué? O sea, o agregamos todos los delitos o no agregamos ninguno y remitimos toda la ley. Pero dejar esto a la interpretación evidentemente produce este problema. Ya. Y produjo el problema. Y eso hizo que expertos en materia penal empezaran a buscar respuestas en esta materia. O los autores de esta norma empezaron a buscar respuestas. Y ahí encontraron la del Código Penal. Respecto O sea, de lo usted que dice se que señalaba. una postura posterior al final para defender el por qué se hizo No, el trabajo así como se fue, hizo. así fue. Originalmente se buscó, no, o sea, lo que propusimos, no, porque esto surgió de la comisión en la cual estaba yo, no incorporemos un catálogo de delitos, porque siempre va a quedar la alternativa de que el que no estaba va a quedar la duda, y ahí generó una tremenda duda. Y después, algún intérprete o alguno de estos estudios se dice, oye, hay un artículo en el Código Penal que impediría respecto de los otros que están señalando. No era necesario. A ver, y así hay me varios gustaría- más. Cristian, me gustaría también preguntarle a usted de Mauricio Daza, porque mire, acaba de tuitear Carlos Gajardo, ex fiscal, y dice lo siguiente: estimado alcalde, le habla al alcalde Codina, la Constitución actual tampoco señala narcotráfico, homicidio ni terrorismo, se señalan penas, nada de eso cambia, lo que cambia es que ahora además de las penas se agregan delitos específicos como la corrupción y más. Yo quiero preguntarle, porque el alcalde Codina también dijo otra cosa que me parece muy relevante, y es que personas que están detenidas, ¿no es cierto?, presas por delitos que establecen penas de aflictiva, quiere decir 3 años y 1 día, podrán votar. Esto es muy importante porque yo entiendo, ustedes me corrigen si no estoy en lo correcto, que las personas actualmente pueden votar, las personas que están en prisión preventiva, quiero decir, y no han sido condenadas, teóricamente pueden votar. Teóricamente, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Que eso no se produce. O sea, hasta ahora yo no, en democracia... los llevan a una urna, no no les les llevan la no les urna. llevan la urna, eso no ocurre. Ya. Pero ¿qué pasa? Lo que sí es verdad, lo que dice el alcalde Colina tiene un punto, y es que efectivamente la Constitución actual señala que las personas que están presas por penas aflictivas no pueden votar, o sea, no tienen derecho a voto, Hoy a día. participar, hoy día. Sí. Eso no quedó establecido en la propuesta constitucional. Entonces yo quiero saber, Mauricio, ¿es así como lo plantea el alcalde Codina, que personas que han cometido homicidios, violaciones, podrán votar en elecciones? No, no es así. Bueno, primero, buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá con ustedes. 2 cosas. Lo primero, lo que decía Cristian. La verdad es que no es tan así. ¿Por qué? Porque efectivamente se mandó una norma respecto del artículo 172 que establecía un catálogo. Dice, mire, ¿sabe qué? No podrán optar a cargos públicos en elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales, de violencia, digamos, intrafamiliar y corrupción. Y la comisión donde estaba Cristian lo mandó así nomás, era un catálogo cerrado. Yo me acuerdo que intervine en el pleno y dije, ¿sabe qué? Voy a rechazar esta norma porque hay que agregar y los demás casos que establezca la ley, porque si no se dejaba todos los demás casos establecidos en el Código Penal fuera de esta hipótesis. Bueno, volvió a la comisión que estaba Cristian y volvió con este agregado. O sea, esto fue algo debatido. Ya. Ahora, obviamente nosotros no podemos poner un catálogo gigante, No. porque la Constitución tendría 80 tomos. Ya, pero- o sea, tendríamos que agregar todos los De delitos. acuerdo, pero Entonces, Mauricio, pero es verdad que antes pero existía es y que- ahora no existe. Es decir, eso. la a propuesta ver, actual. A eso punto voy. y aparte, y esto lo vinculo con la segunda pregunta. Claro. Porque la ley, lo que ustedes mostraron ahí, el Código Penal, establece básicamente 2 sanciones
para los efectos de aquellas personas que han sido condenados por delitos que tienen una pena superior a 3 años y día, el homicidio, el terrorismo, el narcotráfico. Establece, mire, inhabilitación absoluta y perpetua para acceder a cargos públicos. Absoluta, o sea, cualquier cargo público, perpetua por toda la vida. 2, inhabilidad, o más bien pérdida de derechos políticos durante el tiempo que dure la condena. Durante el tiempo que dure la condena, pérdida de derechos políticos. O sea, usted no puede votar. Ahora, esa es la situación de las personas condenadas. Bien, hay otra situación de las personas que tienen un proceso, que no ha sido condenada y que técnicamente tienen la presunción de inocencia que son los que a su están en favor, prisión preventiva. porque esas personas no han ido a juicio. Entonces, ya, pero eso pasa en la presume Constitución inocente. actual. Es decir, efectivamente la Constitución actual permite que las personas que están en prisión preventiva puedan votar. ¿No es así, Cristian? Sí, pues. no Pero así no lo se que, cumple. no así lo que no están, los que están condenados. Pero por supuesto, Claro, pero no se y eso- cumple. Eso es así también. Y esa situación también en el proyecto de nueva Constitución se incorpora. O sea, en eso no se innova. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Pero sí se innova en una cosa, ¿En qué? en que la pérdida de la ciudadanía se acaba. Y por lo tanto, cualquier persona condenada puede votar. No, cualquier persona condenada a una pena que sea aflictiva, 3 años, 1 día, mientras está cumpliendo la pena, no puede votar. Y no puede votar por el artículo 28 y 29 del Código Penal, que se mantiene. Exacto. Ahora, de la misma forma que hoy día, la situación es una persona que es imputada de un delito, fue a una audiencia, está en investigación, no ha ido a juicio, no se ha pronunciado una condena absolutoria o condenatoria, y esa persona está en prisión preventiva, como tiene la presunción de inocencia y todavía no ha sido condenado, él sí tiene el derecho a votar. Hoy día y con este nuevo tema. Bien, pero avancemos a otras polémicas porque una de aquellas también la tenemos acá como parte de una entrevista, ¿no es cierto?, del programa Mesa Central de Álvaro Pacci a la diputada Carol Cariola. ¿Cuál fue la polémica? Esto de marcar las casas, no marcar las casas. Veamos lo que dijo y comentamos. Ya empezamos este camino, no lo partimos el viernes, sino que ya llevamos algunas semanas haciendo puerta a puerta, recorriendo cada lugar del país. Estamos desplegados de Arica a Punta Arenas, Álvaro, nos parece muy importante. Y bueno, le hemos llamado a esta campaña nacional 2 millones de casas por el apruebo, que básicamente se trata de sumar nuevas casas por el apruebo. Vamos a ir dejándoles un cartelito que dice: esta casa está por el apruebo. En cada una de las ventanas se están sumando ya. Este fin de semana estamos desplegados a lo largo de todo el país. Se rompe aquí, y esto hay que, la discusión, se rompe aquí el principio de secreto del voto, se busca romper el principio del secreto del voto, decirle a alguien, evidencie su voto, cuando por definición todos los sistemas políticos dicen el voto es secreto, Mauricio. Claro, es un derecho y como tal es renunciable, y en ese sentido las personas han tenido y seguirán teniendo la posibilidad de expresar su preferencia política públicamente en calles, plazas y también en sus residencias. Y esto está regulado. La verdad que la ley de votaciones populares y escrutinio, en el artículo 36, en la ley 18.700, regula esto y establece que se puede colocar propaganda electoral en recintos privados, Si la pero persona- con ciertos requisitos. No, y la Primero, persona tiene que aceptar primero. obviamente, evidente. porque Claro. eso es clave. Claro. O sea, eso depende de la voluntad de cada persona. Y lo segundo, hay que informarlo al CERVEL, porque obviamente el CERVEL va fiscalizando. Oye, esto en las campañas presidenciales, parlamentarias, en el plebiscito de entrada, me acuerdo, ¿no? En ciertas esquinas, en algunas ciudades, me acuerdo en Punta Arenas, que fue, digamos, el distrito al cual yo representé en la convención. En lugares clave, un letrero grande, ¿no? Por el convencional tal, por el apruebo, qué sé yo. Cristian. Y eso va a seguir existiendo Cristian. y está regulado. No, está muy La gente bien. renuncia a eso, dice, mire, No, yo pero renuncio mira, y digo sí. voy a votar por esta opción. ¿Esto inhibe? ¿Esto busca Pero marcar claro, el voto? una cosa es la norma, si está bien, yo puedo poner mi cartelito, de lo que quiera, puedo poner en mi casa, ¿no es cierto? Voy a votar por tal Claro. persona. Claro, voy a puedo votar poner, por o tal lo dice, candidato. usted o lo me dice. gusta, o soy cruzado, Ya. o soy de Colo Colo, no Usted hay lo problema. Soy azul, que no se te Claro. vaya también esa Pero opción, porque pongamos es el válida. caso, llega el alcalde fin de Está semana. deprimida esa opción. No importa, todavía es válida. Oiga, Ya, a ver, Ya. ¿cómo ve usted esto que dice la Llega- diputada no, Carol no, Cariola? no, Pero ¿cómo lo ve? espantoso. No, ¿sabes por qué te ¿Por lo qué? pregunto? No, pero Porque déjeme- se ha llegado a decir incluso que esto era como los nazis cuando marcaban las casas. Es, o sea, es totalitario, totalmente. Totalmente. Porque ¿qué pasa si llega el alcalde de una comuna, alcalde pro apruebo o alcalde pro rechazo? Fin de semana. Ya. Y aparece con una comitiva. Y las personas aparecen y le toca el timbre al alcalde. Oiga, vecina, vamos por el apruebo. Le puedo poner un cartelito en la pieza, en la casa.
Usted dice que se va a sentir obligada, Lógico, presionada, pero cohibida. absolutamente. ¿Por qué? Llega, A ver, llega ¿por un qué? ¿Se puede ministro, prestar llega para una clientelismo, dice usted? para todo eso, para eso y mucho más. Entonces, una cosa es que yo le diga, señora, mire, soy el alcalde, sí, bienvenido, bienvenido, le entrego publicidad de tal o cual opción. No hay problema, hasta ahí llegó. ¿Puedo poner un cartelito en la casa? Pero eso se hace, ¿o no? Se ha hecho. No, pero es que espera, Se es que es importante por lo menos una cosa. Esto se ha hecho, es más viejo que O sea, el sí, pero cuando decimos 2 millones de Yo he sido casas. 6 veces candidato. Ya ves, Nunca he andado tocando el timbre para poner un cartel con la foto mía. Ya, pero otros sí. Si la Pero vecina otros lo sí, quiere pues. poner, Hay gente Otros que lo ha hecho. El punto es que yo me imagino la magnitud aquí, la magnitud aquí. Marcando casas. Por eso, son 2 millones de Esto casas. es antiguo. Y la diputada Las plagas de Cariola, Egipto hablaban de eso. ¿Se acuerdan cuando marcaban las Pero- casas para que no pero- pasara voy para allá, la voy para allá. La plaga? diputada Cariola No. ha dicho Por lo que se dijo. que ella no dijo. No se embarrado. dijo eso. La diputada Cariola ha dicho que ella no dijo, porque yo creo que aquí también, más allá del sticker o lo que sea, también está el concepto, ¿no? Ella se defendió hace poco diciendo, yo jamás dije marcar casas. ¿Cómo? Yo jamás dije marcar casas. En la declaración que tenemos, no dice marcar casas. Miren, escuchemos A ver. y revisamos porque hay una declaración posterior. Veamos. Ya empezamos este camino, no lo partimos el viernes, sino que ya llevamos algunas semanas haciendo puerta a puerta, recorriendo cada lugar del país. Estamos desplegados de Arica a Punta Arenas, Álvaro, nos parece muy importante. Y bueno, le hemos llamado a esta campaña nacional 2 millones de casas por el apruebo, que básicamente se trata de sumar nuevas casas por el apruebo. Vamos a ir dejándoles un cartelito que dice, esta casa está por el apruebo. En cada una de las ventanas se están sumando ya, este fin de semana estamos desplegados a lo largo de todo el país. Ya, espérame una cosa, es que importante el punto. Aquí no habla ella de marcar casas y por lo tanto cuando la prensa le ha insistido con la idea de marcaje, ella ha dicho no, esto ya es una campaña en contra de nosotros porque esto no ha sido así. Pero en la pauta donde ellos hablaron por primera vez de este tema, eso te iba a comentar. ella dijo, en cada casa va a quedar marcado que sea casa del apruebo. Claro, y de ahí sale Esas el fueron las palabras. marcaje, de ahí viene el marcaje. Ya, Entonces usted, marca, no Cristian, marca. se echa para atrás usted y ¿qué dice? A ver, Lo encuentro espantoso, lo encuentro Ya. totalitario, de Pero verdad. espérese, fue un Lo encuentro desacierto. terrible, Pero fue un terrible, desacierto el lenguaje, por más allá de si la persona, como dice Mauricio, quiere o no tener su casa con un cartelito que diga apruebo. Es que cuando a mí me Pregunto. forman en una lógica de que tengo la razón y el resto no la tiene, que es lo que le pasa mucho a la gente del Partido Comunista, con quien tengo buenas relaciones, pero tienen esa lógica. Lo mío es lo verdadero, el resto no. Evidentemente, marcar la casa es el que está de acuerdo. Y yo vuelvo a lo doméstico. Fin de semana, alcalde o alcaldesa, toca mi timbre. Vecina, vamos por el apruebo. Le dejamos un cartel. ¿Usted cree que la vecina va a decir, ya, déjemelo nomás, alcalde? ¿Por qué va a decir? De todas maneras, pero póngalo a aquí, la vecina, póngalo aquí. para dejarle Oiga, el cartel pero le tienen que, eso a la inhibe, vecina le déjenla tienen que, tranquila. a la Si vecina fuera le por tienen que eso, pasar todos un los papel. alcaldes se reelegirían siempre, pues si no es así. A Oye, ver, yo creo que hay Mauricio. que confiar en la gente. Las personas tienen la libertad y la posibilidad Eso de todas de maneras. poder decir que no. Y esto Eso es de bien todas importante. maneras, Acá hay eso de todas dos maneras. cosas que son De hecho, distintas. tiene que ser por escrito. Esto tiene que ser por escrito. Mira, dice, A ver. artículo 36, ley 18.700. Y que no es una norma Si lo actual, dijo- es lo una dijo norma vieja. Andrés Tagle, presidente. Podrá efectuarse propaganda en espacios privados mediante carteles, afiches o letreros siempre que medie autorización escrita del propietario, poseedor o mero tenedor del inmueble en que se encuentre y que la dimensión de la propaganda no supere los 6 metros cuadrados De totales. hecho, se les ha pagado a las personas para poner en su casa un cartelito que para muchas personas en campaña, estoy hablando política, le significa un ingreso. Eso O es gratis. real, o sea, eso es O gratis. o gratis. Pero Pero en gratis. algunos casos también, ¿por qué no? La persona dice, pucha, me va a entrar una platita. Y eso es lo que el CERVEL fiscaliza después. Exacto, Porque lo tienes que fiscaliza, declarar, porque hay que con boleta. declararlo. Oye, Sí. de Ya. hecho, en las campañas se ha visto, el CERVEL de repente llega y llama a los comandos y le dice, oye, ¿sabe que hay un cartel suyo en tal lugar? No está declarado. Bueno, y ahí también están fiscalizando Ya, pero, si permanentemente. pero eso es la voluntariedad. Por supuesto que Ahí sí. está la voluntariedad. Oiga, pero ¿no Sí, será el que está punto. el ambiente muy crispado Sí. también y que Bueno, la sensibilidad muy está sensible. muy a flor de piel? Pero mira, hagamos una cosa. Les propongo que vayamos con Gabriel Alegría porque está en una pauta con el presidente Gabriel Boric. Vamos a ver si el presidente o no se pronuncia por este tema. Gabriel, ¿cómo estás? Está marcando, está firmando. ¿Qué está ¿Qué haciendo? está haciendo? ¿Qué está haciendo? Que son Está dejando. cabineros. Está dejando. Está dejando.
Oye, eso mismo es lo que queremos ver en un ratito más, porque Waldito Álvarez, mostremos el lugar donde estamos. Estamos en San Bernardo, en una actividad donde el presidente Gabriel Boric va a llegar en algunos minutos más. Es la inauguración de unos pozos de producción de agua potable y va a estar en este punto el presidente Gabriel Boric, y nosotros llegamos hasta este punto como siempre, siguiendo los pasos del mandatario, para poder preguntarle precisamente sobre lo que ustedes están comentando. Toda esta suerte de polémica que se ha levantado luego de los dichos de la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, y el marcaje de las casas. Hay que recordar también, Mirna, Francesco y a todo el panel, que también el presidente del CERVEL ayer en Radio Cooperativa también se refirió a esto mismo y señaló que se necesita el permiso expreso del dueño de la propiedad para poder poner cualquier tipo de propaganda, sea del apruebo o sea del rechazo. Así que también ahí hay un antecedente adicional para poder conversar. Ahora, sabemos también que el gobierno ha estado de alguna u otra manera involucrado dentro de la campaña. Sabemos que se han tratado de desmarcar respecto a una de las opciones y ellos han señalado que solamente están en el proceso de información, pero es relevante también conocer la opinión del propio presidente Gabriel Boric respecto a esta misma polémica. Totalmente, Gabriel, y no quiero dejar pasar lo que te ocurrió a ti hace un par de semanas cuando tú estabas en otro punto de prensa con el presidente y tú hiciste una pregunta que tenía que ver con las propuestas, ¿no es cierto?, constitucionales. Confirmar el texto. Pero espérame, que las propuestas constitucionales que se estaban repartiendo de manera gratuita estuvieran firmadas por el presidente, y tú preguntaste aquello. ¿Y qué pasó? Pues para que nos recuerdes un poco lo que ahí ocurrió, sí, y lo vamos a compartir aquí con los panelistas. Bueno, ese mismo día nosotros preguntamos respecto al proceso de firmas del presidente Gabriel Boric y también de algunos ministros de las copias de la Constitución, que es de la nueva Constitución, de esta propuesta emanada por la Convención Constitucional. Fue en ese minuto que una de las vecinas se acerca al micrófono y señala que, claro, nosotros estudiamos 5 años para hacer este tipo de preguntas. Ahí la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que nuestra pregunta era legítima y luego también aprovecharon de contestar. Lo cierto es que ayer estuvimos averiguando y el gobierno hoy día ya no está firmando las copias. No está. ¿Qué es lo que está haciendo? Tienen un timbre oficial para poder certificar que esta copia es la real. Esta es la copia verídica de la Convención Constitucional y no las copias que hemos sabido que existen y que circulan por las calles, que tienen algunos artículos que están o erróneos o derechamente falsos. Así Correcto. Que ahí hay que tener también cierto ojo respecto a lo que venga de aquí en adelante. Ahora el gobierno le pone como un sello de calidad. Exactamente. Bueno, una pregunta que entre paréntesis fue muy importante, Gabriel. Hubo risas ahí, cierta burla, en fin, después... exactamente tal como tú lo refieres, la misma vocera tuvo que salir a aclarar Gabriel el punto. Salió jugando, pero extraordinario, porque con un poco de humor para salir de una... Pero claro, y porque nos corresponde a los periodistas hacer las preguntas que hay que hacer. ¿Qué le pareció, Cristian Monkever, ese episodio en particular? A ver, yo voy a ir al episodio de la firma de la Constitución, ¿cierto? Que para mí es importante que lo repasemos y lo revisemos. Ya. A mi juicio, cuando el presidente recorre el país, o los ministros recorren el país, entregando información, está bien. Yo entiendo que puede ser un aporte, una ayuda, un debate que está sobre la mesa. El punto es, si yo agarro el texto, porque yo entiendo que los que firman los textos... El texto, venga. Yo agarro el texto. Usted lo puede firmar, Vamos, no hay problema. ¿Ah? Ahí voy. Sí, ¿Quiénes firman los textos? Los autores. Los autores. Oiga, fírmemelo de paso, porque me gustaría tener las firmas de ambos autores, porque ustedes aquí hay un giro importante. Ya no es la firma, sino, y en eso no deja de tener razón, que es ponerle un sello de manera de que la propuesta, porque no es la Constitución, no, pues es la propuesta. Es la No, propuesta. pero es que utilicemos bien porque sí, pues, la gente se muy confunde. Importante. Es una propuesta, no la han aprobado todavía ni la han rechazado. Para eso el plebiscito del 4 Se puede transformar en una firma de recuerdo. Exactamente. Sí. Es muy importante decir claro. lo siguiente. Ahora le están colocando el timbre este timbre que ha llamado muy bien Gabriel de garantía, para que no le vayan a meter un altercado y le digan, mire, altere las hojas. Oiga, eso tiene razón. Y uno lo lea. Mire. No, totalmente. Pero espéreme. Pero dice, con aprecio, que me encanta. Ya, ahora usted. Oiga. Es que lo que quiero preguntarle, Mauricio, a propósito de lo que dice Libardo, es muy importante. Un aprecio, pero no muy de acuerdo en el contenido. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Oiga, pero espérese un ratito. Espérese un ratito. Estábamos hablando de la encuesta de espacio. Usted espera que sea un recuerdo, ¿no? Oiga, pero espérese. No me voy a adelantar. Yo quiero nueva Constitución para Chile. Usted solo ya. No me voy a adelantar, pero la propuesta
propuesta, perdón, el estudio de espacio público, que lo estábamos comentando hace un ratito, ¿no es cierto?, que decía que la plurinacionalidad le ponían bastante mala nota a los encuestados, dice algo muy importante. El 80% está, ya sea por el apruebo o por el rechazo, por cambio. O sea, lo que está claro es que gane la opción apruebo o la opción rechazo. En esos encuestados, todos dicen que hay que hacer cambios. Ya sea aprobar y hacer reforma, o rechazar y iniciar un proceso de cambio. No, lo digo solamente como para... Statu quo legislativo. Statu quo, no. Exacto. Eso está claro. Statu quo. Yo no creo nadie que alguna vez pensó... Lea qué le puso, que lea la dedicatoria que le puso Mauricio. A ver. Con convicción para un Chile más digno y justo, Mauricio Daza. Muy bien. Mauricio, decía Bilibardo algo muy importante, porque el fin de semana ahí la ex convencional Constanza Juve se vio involucrada en una situación donde se dice, ella lo niega, que ella habría estado repartiendo textos de la Constitución, de la propuesta constitucional, que tenían fake news, como el tema del Banco Central. Ella lo niega, ella dice, yo no repartí eso. También se hablaba, ¿no es cierto?, de que se va a poder abortar hasta los 9 meses, cuestión que, por cierto, es un disparate, porque la Constitución en ninguna parte dice aquello. Será la ley la que regule, lo que sí establece el derecho a abortar libre, qué sé yo, y eso ya lo hemos conversado. ¿A usted le preocupa que empiecen a circular textos apócrifos de la propuesta convencional? Bueno, bastante, porque eso afecta al proceso democrático. Yo creo que acá lo importante es que las personas puedan votar informadas. Y para votar informados se requiere tener el texto real de la propuesta de nueva Constitución. Y también me preocupa que se está repartiendo material con, ya sea información falsa o interpretaciones, ¿no?, que van hacia una determinada opción, que vienen con los sellos de la convención. Entonces se hacen pasar como si fueran documentos de la convención. Yo creo que acá es muy importante que tengamos un texto que sea claro, que pueda llegar a la mayor cantidad de personas y que corresponda a la propuesta, independiente del material de campaña, que debe también señalar su origen de manera clara. O sea, en el fondo, una campaña, Mauricio, que sea transparente. ¿Cuál sería el delito o el pecado de que de pronto alguien, y que si el derecho es básicamente interpretativo, tú lo decías al comienzo, que alguien dijera respecto a este artículo, yo lo interpreto así, lo distribuya? Yo lo encuentro, yo lo entiendo ahí, Mauricio, me vas a disculpar, pero yo lo entiendo ahí como un proceso de información. Yo veré si la interpretación que me hace alguna persona, tú, por ejemplo, puedes hacer una interpretación y digo, me hace sentido o no me hace sentido. Yo creo que eso contribuye al proceso de información y no de desinformación. Claro, Ricardo, pero el punto es otro. Porque lo que yo estoy señalando es que esas interpretaciones se presentan de una forma engañosa. ¿Por qué? Porque cuando tú la presentas con el logotipo de la convención, entonces da a entender de que esa es la propuesta y no simplemente la interpretación de un determinado sector. Por ejemplo, yo puedo tomar la propuesta de constitución, ir donde un amigo constitucionalista y decirle, mire, explícame cuál es la visión del artículo 141. Por escrito, él me la interpreta. ¿Eso es información o desinformación? No, eso es una interpretación, pero cuando tú llegas y haces un documento, un papel, donde colocas el sello de la convención y después dice, la propuesta constitución dice 2 puntos y señala la interpretación, eso es engañoso. Ya, fíjese bueno, que... Eso hizo la convención, como un folletito que era de la barra brava, con un bombo. Que era como un resumen del resumen del resumen, una cosa así. Un resumen súper interpretativo. Ya, era vamos a seguir. Y con fondos públicos y se repartía por todos lados, y yo lo leía y era para llorar, descriptivo. Pero era para llorar fake, de emoción, pero había porque fake. era el paraíso. Pero había fake news. No, había una interpretación, volvemos a lo mismo. A ver. Volvemos a lo mismo. Es que Había una importante la interpretación de la fake. Claro, interpretación de normas muy bonita que me hablaban del paraíso terrenal. Claro. En esto, y esto con fondos públicos. Entonces, claro, uno dice, ¿hay que entregar eso? No, lo que hay que entregar es este textito que hay que leérselo. Ya, qué bueno que te haya emocionado, Cristian, pero nosotros no escribimos la Biblia. Lo que hicimos fue una propuesta, y retomando la pregunta que tú hacías, que es un punto de partida. Obviamente puede ser objeto de modificación a partir No, yo hablaba del folleto. Claro, la guía. Hay una guía para entender. Hay una guía para entender. Era descriptiva. Eran lindos colores. Bueno, es que nos quedó bueno. Era emocionante. Ya, pero que les quiero seguir. Nos quedó bueno. Quiero insistir en un punto, tanto Mauricio como Cristian. Les voy a contar lo siguiente. Nos están escribiendo muchas personas a nuestro WhatsApp, más 569-5148-1313, si usted quiere mandar también sus inquietudes, porque no les quedó claro esto del marcaje. No les quedó claro. El tema de si se están marcando, no se están marcando las casas. Entonces, a ver, para dejarlo más claro todavía, usted, Cristian, que ha participado en campaña por otro tipo de elecciones, evidentemente, que usted sabe que las personas sí pueden poner un cartelito, yo voto por tal candidata o candidato. Este tema de poner apruebo o rechazo, ¿qué le produce a usted? ¿Usted cree que es contraproducente más allá que la decisión es personal?
A ver, para ser súper claro, para que después no se interprete mal o bien. Si yo quiero poner un cartel en mi casa, pongo el cartel que se me ocurra, ¿no es cierto? Y puse el ejemplo del fútbol, por ponerlo y para hacerlo más gráfico. Y eso ocurre permanentemente. Uno hace lo que quiere, una bandera, etcétera. Incluso la bandera nacional, nuestra bandera chilena se puede poner en cualquier minuto. Hay una norma específica. Distinto es, y eso es lo que yo pienso, si llega el alcalde o una autoridad en un casa a casa, porque eso es lo que se va a hacer. Ministros, alcaldes, a lo mejor aparece el propio presidente, porque como está en campaña y dirigiendo la campaña, que creo que es un error, sobre todo por lo que va a venir después, del 4 de septiembre, y tocan la puerta y me dicen, señora, ¿está por la prueba? Ya, sí. Puede poner un cartel y además dentro de la casa puede haber gente que no siquiera sea de la prueba. Ya, o el alcalde. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a poner el cartel? Yo creo que eso excede de sobremanera el ámbito de libertad, de voluntad de una persona para poder decir sí o no. ¿Por qué? Clientelismo, el alcalde. Estás conmigo contra mí. Tal cual. Entonces, en comunas más chiquititas, más pequeñitas. ¿Para qué? No había necesidad. Otro error más. Usted dice que es un error. ¿Es un error para la prueba, no? No, esto es el ejercicio de una facultad, de un derecho que tienen todas las personas y que la han ejercido durante los últimos 30 años. Está regulado por la ley. Lo que dice Cristian es algo que opera habitualmente en campañas presidenciales, parlamentarias, incluso en el plebiscito de entrada, y no hay que menospreciar la voluntad de la gente. Si la gente no son borregos, no, que llegan y se someten ante la mera palabra de una persona que se cree importante porque tiene un cargo público. La gente es bastante más independiente y eso yo lo he podido constatar. Muchas veces voy a feria y ando con material, hay gente que la recibe, hay gente que no la recibe, en campañas anteriores también lo he visto y bajo esa lógica, ¿no? O sea, oye, perdóname, entonces ninguna persona perdería una elección, un incumbente, pues todos los cargos serían reelectos porque estarían... En la segunda vuelta de Sebastián Boric, de Gabriel Boric. No me gustaría conocer a ese personaje. Una mezcla de ambos. ¿Te imagináis? Alguien podría decir que hay grupos dando vueltas parecidos. Mira, lo que quería decir es que para esa segunda vuelta se propusieron también una cuestión similar en el comando de Gabriel Boric y por lo demás los comandos comunales tenían la posibilidad de entregar, no era un marcaje, comillas, como llevándote el cartel, pero si tú lo querías lo podías pasar a buscar. Y había mucha gente que nos preguntaba a nosotros los periodistas, porque teníamos relación con los partidos, qué sé yo, ¿dónde podía conseguir la bandera o el cartel? Es decir, existe la práctica. A mí lo que me produce ruido, simplemente ruido, no digo que esté bien o esté mal, es esta comillas, concepto del marcaje o marcando. Porque sí, ahí hay una carga, diría yo, más política. Pero me permite, solamente brevemente, esto depende de la voluntad de cada persona. Y acá se dice, no solamente el propietario, sino de la persona que tiene el poseedor o merotener, o sea, la persona que ocupa este inmueble, ¿no? Arrendatario, la persona que vive y ocupa en el lugar. Pero esto tiene que depender de la voluntad de la persona y además tiene que hacerse en conformidad a la ley. No corresponde que sin mi voluntad alguien venga en la casa y ponga una A, por ejemplo, de apruebo, o una R de rechazo. Pues eso ya sería eso o como le marcaron a la oficina de Hablado Mirosevich en el norte, rechazo. Por ejemplo. Claro. Ya, pero hay una cosa clara que la última encuesta de Plaza Pública CADEM mostró lo siguiente, que las personas consultadas respecto de cuál será, ¿no es cierto?, lo que se va a imponer finalmente ese 4 de septiembre, se produjo en esa perspectiva, ¿no es cierto?, de qué va a ganar, se produce un empate técnico entre el apruebo y el rechazo. Antes de la respuesta de ustedes para saber en qué situación estamos, solo quiero aclarar, porque de verdad que lo que menos quiero es generar ninguna duda. Respecto al aborto, porque yo dije que en la Constitución establece el aborto libre, no, el artículo 61 lo que dice es que se promueve la interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntaria y protegido. Ustedes dirán, aborto libre, de acuerdo, pero no dice aborto libre, solamente para dejarlo claro. Solamente, sí. No se promueve, se permite. Perdón, que es se permite, toda la razón. Para dejarlo clarísimo, pero quiero preguntarles, ¿se estrecha la distancia entre el apruebo y el rechazo, Cristian Monkeberg, sí o no? A ver, la pregunta dice relación con la percepción de qué cree que va a ganar o qué cree que va a perder. Hay una suerte como de emparejamiento, claro, empate. Pero frente a la pregunta ¿por quién va a votar usted? Hay 10 puntos de diferencia todavía en favor de la opción rechazo. Me voy a la pregunta anterior. Yo creo que todos, o una gran mayoría, no digo todo porque es imposible señalarlo, queremos una nueva constitución. Y digo queremos, porque yo también fui de los que de entrada y promoví y impulsé la opción de un apruebo para tener una nueva constitución. El punto es si esta nos interpreta. Yo creo que se desaprovechó una tremenda oportunidad, porque esta propuesta partió con un 80%, no digo de adhesión en las encuestas,
En las urnas. En las urnas, que es tremendo. Y esa tremenda oportunidad desaprovechada hoy día nos tiene con un país dividido. ¿Y lamentablemente. qué le parece que la presidenta Bachelet no haya dejado un video grabado que no sea parte, hasta el minuto por lo menos, de la campaña del apruebo, Mauricio? A ver, a mí me parece bien. Yo creo que todo este tema de las figuras, ¿no? Los expresidentes opinando de esta materia. Acá tenemos un texto, una propuesta, que tiene que ser analizada en su mérito. Creo que es una buena propuesta. Creo que recoge en gran parte todos aquellos anhelos que fueron expresados por la ciudadanía al comienzo del proceso constituyente. Respecto a la encuesta, a ver, esperemos. Quedan, ¿cuánto? 4 semanas, 5 semanas. Afortunadamente, eso lo hablamos con Cristiana. ¿Por qué afortunadamente? Porque ha sido muy desgastante. Sí. Ha sido muy desgastante. Afortunadamente porque queda poco tiempo. Sí, porque nosotros llevamos también un año y... Ahora, no, y más, la campaña anterior. Ya, pero espéreme un poquito, no me contestó.